Hola, buenos días, licenciado. En esta mañana voy a hablar sobre contenido del currículo de educación inicial 1 y 2. Pero en este caso solo voy a hablar de educación inicial 1. Aquí vemos el cuadro general, lo que nos habla sobre los ejes del desarrollo y aprendizaje. Tenemos lo que es el desarrollo personal y social, descubrimiento del medio natural y cultural, expresión y comunicación. En ámbito del desarrollo y aprendizaje, como vamos a hablar solo de educación inicial, entonces me consta de 0 a 3 años, vinculación emocional y social, descubrimiento del medio natural y cultural, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, exploración del cuerpo y motricidad. Subnivel inicial 1, tenemos objetivos del subnivel inicial 1, desarrollar destrezas que le permiten interactuar, potenciar el desarrollo de nociones básicas y operaciones del pensamiento, desarrollar el lenguaje verbal y no verbal, explorar los diferentes movimientos del cuerpo que le permiten desarrollar su habilidad motriz gruesa y fina. Características: tenemos vinculación emocional y social, descubrimiento del medio natural y cultural, manifestación del lenguaje verbal y no verbal, exploración del cuerpo y motricidad. Entonces aquí vemos en este cuadro azul, vemos lo que vamos a hablar solo del ámbito vinculación emocional y social. Tenemos en objetivo de aprendizaje desarrollar su identidad a partir de reconocimiento de ciertas características propias y de vínculos de pertenencia con personas y objetos de su entorno. Entonces, como me consta en las destrezas, me consta de 2 a 3 años. Identificar características propias de su identidad, como contestar cuál es su nombre y apellido, diferenciar por los nombres a los miembros de su familia y personas, reconocer como niña o niño, demostrar nociones de propiedad hacia las personas y objetos. Tenemos otro objetivo: incrementar el nivel de independencia en la ejecución de acciones cotidianas, desarrollando progresivamente su autonomía. Lavarse las manos cara con la supervisión del adulto, controlar esfínteres en forma gradual durante el día, manifestar acciones de crecientes autonomía en relación y las prácticas, practicar con mayor control acciones para alimentarse de manera autónoma, como usar varios utensilios, colaborar con el orden de los espacios ubicando los objetos y juguetes en el lugar que se le ubica habitualmente. Otro objetivo tenemos incrementar su capacidad de relacionarse positivamente con otras personas, estableciendo vínculos que facilitan la adquisición de seguridad y confianza en sí mismo, así como su proceso de socialización. Tenemos empezar a unir en pareja para jugar y participar en juegos grupales propuestos por adultos, demostrar interés en colaborar en actividades que realizan personas mayores, practicar algunas normas básicas de comportamiento, pedir por favor, relacionar con un número mayor de personas de su entorno. Otro objetivo tenemos: desarrollar la capacidad de expresar sus emociones, sentimientos y preferencias como parte del proceso de aceptación, autorregulación de sí mismo. Tenemos demostrar agrado o desagrado a objetos, alimentos y situaciones identificadas mediante acciones y palabras que explican las razones de su aceptación o rechazo. Identificar algunas emociones y sentimientos de personas de su entorno y expresar las suyas mediante el lenguaje verbal y no verbal. El otro ámbito tenemos lo que es el descubrimiento natural y cultural. Objetivos tenemos lo que es adquirir las nociones de permanencia de objeto y causalidad a partir de la observación, manipulación y exploración senso-perspectiva.
destrezas de 2 a 3 años, explorar objetos y elementos del entorno, descubrimiento de sus características, diferenciar algunos sonidos como el otro objetivo tenemos identificar las características físicas de los objetos de su entorno mediante la discriminación sensorial para desarrollar su capacidad perceptiva. Diferenciar algunos sonidos como los de elementos de la naturaleza de objetos cotidianos y onomatopeyas, discriminar objetos de su entorno por su forma, tamaño y color, reconocer 3 colores amarillo, azul y rojo, identificar algunos atributos de elementos de su entorno como duro, blando, dulce, identificar alimentos dulces y salados, reconocer olores agradables y desagradables. Otro objetivo tenemos adquirir nociones básicas temporoespaciales y de cantidad, desarrollando habilidades cognitivas que le permiten solucionar problemas sencillos. Diferenciar el día y la noche asociando con las acciones que ejecuta, reconocer las nociones arriba-abajo, identificar nociones de cuantificación como uno, ninguno, contar oralmente los números de 1 al 5, agrupar objetos en función de características amplias, alimentos, vestimenta, juguetes y otros. Otro objetivo tenemos descubrir diferentes elementos naturales y culturales mediante la exploración e indagación a través de sus sentidos. Tenemos identificar algunos animales reconociendo los beneficios, explorar por medio de los sentidos algunos atributos, color, forma, manifestar actitudes que fomenten el cuidado y protección de animales y plantas, participar en algunas prácticas culturales de su entorno, disfrutando de las diferentes manifestaciones artísticas. El otro ámbito tenemos lo que es ámbito manifestación del lenguaje verbal y no verbal. Objetivos de aprendizaje: emplear el lenguaje no verbal como medio de comunicación de sus necesidades, deseos o ideas, estimulando el desarrollo del juego simbólico. Destrezas de 2 a 3 años, comunicar con intencionalidad sus deseos, sentimientos y emociones a través de gestos, movimientos identificados, representar animales y personas mediante el juego simbólico, realizar movimientos al escuchar canciones intentando seguir el ritmo. El otro objetivo es comprender el significado de palabras, frases y oraciones que permitan la expresión de sus ideas y deseos a los demás. Seguir instrucciones sencillas que involucran una actividad, participa en conversaciones breves mediante preguntas, demuestra la comprensión del significado de frases, oraciones, intentar relaciones, cuentos narrados por el adulto, repetir y completar canciones, poesías, rimas. Otra tenemos incrementar paulatinamente el uso del lenguaje oral con un manejo de vocabulario y pronunciación creciente, así como de la estructuración progresiva de oraciones para comunicarse, facilitando su interacción con los otros. Pronunciar con claridad la mayoría de palabras de su lenguaje verbal, pudiendo presentarse dificultades en ciertos fonemas. Realizar movimientos más complejos de mejillas, lenguajes, labios, expresar frases comprensibles de más de 2 palabras, manejar en su lenguaje verbal un número significativo de palabras. Otro objetivo tenemos disfrutar
de imágenes y gráficos como medio de expresión del lenguaje no verbal para la comunicación de ideas y pensamientos. Describir imágenes de diferentes tipos de textos como cuentos, revistas, rótulos. Identificar algunos logotipos de productos y objetos conocidos en las propagandas. Disfrutar de la lectura de cuentos narrados por el adulto. Realizar trazos mediante el garabateo controlado para expresar gráficamente sus representaciones. El último ámbito tenemos ámbito exploración del cuerpo y motricidad. Objetivos del aprendizaje. Tenemos explorar diferentes formas de desplazamiento, desarrollando su capacidad motora gruesa y alcanzando niveles decrecientes de coordinación corporal. Destrezas de 2 a 3 años. Caminar con seguridad trasladando objetos de un lugar a otro, correr con seguridad, distancias más largas a mayor velocidad, subir escaleras sin apoyo en posición de pie, escalón por escalón, saltar en 2 pies en sentido vertical, iniciar movimiento de galope y salticado, caminar, correr y saltar en un lugar a otro coordinadamente, trepar y reptar obstáculos pequeños. Mantener el equilibrio en los movimientos gruesos del cuerpo, adaptando un adecuado control postural que le permita disfrutar de la realización de nuevas formas de movimientos. Mantener el equilibrio en la ejecución de desplazamientos con pequeñas alturas, como caminar por una línea recta y curva trazada en el piso. Realizar ejercicios de equilibrio dinámico controlando los movimientos de las partes gruesas del cuerpo. Tenemos el objetivo. Desarrollar la coordinación visomotriz de ojo, mano y pie a través de la manipulación de objetos. Realizar diferentes movimientos de muñeca, manos y dedos que le permiten coger objetos utilizando la pinza. Realizar acciones de coordinación de movimientos, manos y dedos. Insertar cuentas más pequeñas. Explorar distintas posibilidades de producción de trabajos más elaborados. Realizar trazos a través de garabateo controlado. Realizar movimientos para la coordinación de ojo y pie. Lanzar objetos direccionados hacia un punto. Tenemos otro objetivo, explorar su cuerpo a través de los sentidos, movimientos y posiciones para una adecuada estructuración del esquema corporal. Tenemos identificar y nombrar las partes gruesas de su cuerpo, cabeza, tronco. Explorar diferentes formas de movimientos para interiorizar su percepción global como parte del proceso. Utilizar con más frecuencia una de las 2 manos o pies. Orientarse en el espacio reconociendo las nociones arriba, abajo, dentro. Identificar, representar gráficamente el cuerpo humano en función de representación mental. Gracias.